señorías del PP, la semana pasada ustedes ganaron una votación en el Congreso, pero me temo que al mismo tiempo perdieron la poca credibilidad que les quedaba ante los ciudadanos. Qué desgracia tenemos en este país, que cada vez que ustedes ganan una votación, perdemos todos los españoles. Esa es la triste realidad. Y como ni en política ni en la vida el fin suele justificar los medios, señorías, desde luego van a necesitar mucho más que esta ocurrencia de pleno para lavar su vergüenza, abusando una vez más de su rodillo de mayoría absoluta para convencer a alguien en este país que infringir una derrota parlamentaria en el Congreso puede hacerse a costa de castigar cruelmente a millones de personas vulnerables. No es posible, señorías, no lo es. Ayer el señor Moreno Bonilla se paseaba con el señor Feijóo por Córdoba y no tuvo más ocurrencia que ir a una residencia de mayores. Allí dijo textualmente el señor Moreno Bonilla que el objetivo común de las políticas del PP, que está en su ADN, decía, es la protección al colectivo de personas más vulnerables. Que habrá mayor cinismo que decirle ayer a esos mayores de esa residencia que los que votaron que no la semana pasada a la revalorización de sus pensiones llevaban razón y la culpa es justo de los que votaban que sí. Señorías, que habrá mayor cinismo. Miren, su coalición negacionista con la ultraderecha ha convertido la mentira en un arma de destrucción masiva. En esta legislatura ustedes han decidido utilizar bulos y mentiras de forma sistemática. Aplican aquello que decía el catedrático de la Carlos III, don Ignacio Sánchez Cuenca, de que ante un mentiroso reincidente, ustedes, nadie se toma ya la molestia de recordarle dónde se encuentra la verdad. De tanto practicar han acabado convirtiendo sus mentiras en dogmas de fe y parece encima que se regodean con la irritación que provoca en los demás esta forma disparatada de actuar. Mi grupo avala y apoya y defiende el contenido del Real Decreto Ley 9/2024, porque una vez más el Gobierno plantea un escudo social para las personas más vulnerables y lo hace de nuevo observando cómo el Partido Popular vota en contra, como hizo tantas otras veces en la pandemia, por los efectos sociales y económicos de la guerra de Ucrania y también por las víctimas de catástrofes naturales como el volcán de La Palma o la Dana. Miren, señorías, aunque les duela, este país crece a pesar de su coalición del no y lo hace en estos 6 años, como demuestran, por ejemplo, los datos que hoy salen del cierre de 2024 con cifras del paro por debajo del 11%, que solo llegaban en 2008, o con el mayor nivel de cotizantes de nuestra historia. Crece ayudando a la gente de forma justa y solidaria a pesar de ustedes. Crece transformando nuestra economía con fondos europeos y apoyando transición ecológica y digital a pesar de ustedes. Crece y crea empleo a pesar de ustedes y a pesar de que ustedes sigan intentando boicotear permanentemente las ayudas a la gente. Miren, señores, ustedes no creen en la revalorización de las pensiones. Ustedes votaron que no. Presentaron una enmienda a la totalidad en 2021, aquí presentaron un veto, pero es que votaron que no también en el 22 y en el 23, y hoy vienen aquí con una moción a decir que sí, que ahora sí creen en la revalorización de las pensiones. No, señorías, el problema es que nosotros en 5 años hemos subido las pensiones un 26% y ustedes lo hubieran hecho solo un 1,25%. Señorías, ustedes votaron no a las ayudas al transporte público. Eso significa afectar a más de 20 millones de personas. Por eso hoy han tenido que venir corriendo aquí a decir que sí las apoyan. Ustedes han sido capaces de votar que no a las ayudas a la Dana y se les ha olvidado las ayudas a los damnificados de La Palma. Se les ha olvidado, señorías, se les olvidó en las proposiciones de ley que han presentado en el Congreso el otro día, se les olvidó en la suya aquí y han tenido que venir hoy a reconocer que se les olvida a la gente de La Palma, claro que sí. Pues miren, ya está bien, han mentido a sabiendas. ¿Por qué? Porque cuando intenta justificar su no con burdas falsedades como la del palacete o la de la subida del IVA, a mí me parece una vergüenza que los españoles sigan sufriéndolos a ustedes cada vez que quieren y hacen una cosa y dicen la contraria, señorías. Miren, ¿es o no perjudicial para la vida de la gente, señorías, prorrogar el salario mínimo interprofesional, prolongar los descuentos a los beneficiarios del coste
del bono social energético, la prohibición de corte de suministro a consumidores vulnerables, suspender la posibilidad de desahucio a inquilinos vulnerables. Eso no, señorías, tan grave una subvención a la ciudad de Ceuta para las personas migrantes menores no acompañados, las deducciones por obras de mejora en eficiencia energética en vivienda o a la industria electrointensiva, que ya ha avisado hoy que tiene graves problemas de competitividad si no se aprueban esas medidas, o a la renovación del parque móvil y a la electrificación. Señorías del Partido Popular, ustedes saben perfectamente que han votado en contra de las comunidades autónomas que gobiernan, de las entidades locales en las entregas a cuenta. Ustedes, señorías, tienen un problema, que de nuevo hoy ganarán una votación, pero perderán algo mucho más importante, la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque le niegan sus derechos y siguen apostando por los intereses de otros, que son los únicos que defienden. Presidente, el Partido Popular tumbó el decreto de pensiones el miércoles 22 en el Congreso y se inventó un pleno extraordinario el viernes 25 aquí en el Senado. El PP metió la pata en el Congreso y para sacarla fuerza un pleno en el Senado. Y este es el resumen de la sesión que estamos viviendo esta mañana aquí. Por un lado, su metedura de pata antológica, y la verdad es que estos días, estas horas, lo dejan perfectamente acreditado, y por otro, el uso que ustedes mismos, los populares, hacen de su mayoría absoluta en esta Cámara hasta rozar el fraude de democracia, porque esto sí me parece preocupante. Alguno de los grupos aquí presentes en declaraciones previas ha declarado su posición de estupidez. Yo pienso que esto es mucho más grave, que como no han podido explicar a la opinión pública por qué tumbaron el decreto, necesitan cortinas de humo y han hecho de este pleno, de esta Cámara y, en definitiva, del parlamentarismo democrático, una cortina de humo. Y eso, señorías del Partido Popular, es trampismo puro y duro. Desprecio de las bases de la democracia para adaptarlas al interés propio, y el trampismo es siempre negativo en términos de defensa de la democracia. Pero hacerlo en estos momentos y hacerlo en Europa es especialmente grave y es definitivamente una irresponsabilidad. Y además lo hacen de una manera tan zafia y tan soez que el mismo día que decidieron la celebración de un pleno extraordinario para presentar esta moción, yo le diría la moción sacamos la patita, el mismo día anunciaron una campaña en change.org. La verdad es que es tremendo ver a un partido de la dimensión del Partido Popular Español haciendo campañas en change.org, una herramienta interesante, pero no precisamente lo que coincide con esto. Un pleno extraordinario en el Senado a las 10 y una campaña en change.org a las 11, por lo visto para equilibrar el fiel de la balanza. Le llamaron ustedes ofensiva parlamentaria y ofensiva social. Una vergüenza, una vergüenza. Y yo creo además que expresa mucha irresponsabilidad. Es todo un despropósito porque mientras estamos aquí, lo único cierto es que las ayudas por la DANA en suspenso, las pensiones sin revalorizar, las ayudas al transporte público anuladas, La Palma que se les olvidó, y tampoco han recordado que, por ejemplo, han anulado la renovación del Plan MOVES. Les aseguro que la industria automovilística española está hoy especialmente preocupada. Esto es lo que ustedes, señorías del Partido Popular, decidieron en el Congreso, y este pleno en el Senado no les va a salvar de su responsabilidad. Y, por cierto, por si había algún despistado viendo ahora esta sesión, no votamos un decreto, no votamos una ley, votamos una moción para sacar la patita. Gracias, señoría. Thank you.